Start recording. Eh, 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 en resumen, yo empezaría nomás. Eh, yo propuse que leyéramos este texto porque me parecía que explicaba de muy buena manera estos tres argumentos en el fondo. O sea, no sé si argumentos, pero estos tres como formas que tiene una, una categoría que es central en el estoicismo clásico, que es el, el- en el fondo la racionalidad, la ley natural y la providencia. Eh, Quise que leyéramos este texto porque me parecía que lo que normalmente se unifica en una sola idea, esto de como un logos socrático, eh, eh, el texto mostraba que en el fondo son funciones distintas de una de como funciones distintas que se le atribuían al logos que unificaban eh, eh, como esta explicación macro, esta unidad que requería el estoicismo clásico, pero que en verdad eran funciones distintas, ¿no? Disculpa que lo diga desordenado, pero eh, como decía, vengo despertando. Lo que quiero, en resumen, lo que quería decir es que eh, no es lo mismo. No es lo mismo logos, Zeus, providencia, destino, ley natural, racionalidad, etcétera. No es lo mismo. Cosa que muchas veces es tomado por encima y se asume que es la misma idea y se argumenta eh, como si lo fuera. Sobre todo ahora en el estoicismo tradicional, en el que, por ejemplo, bueno, lo puedo mandar después, hay un texto que es de algo así como Wambley o Wimbley, no me acuerdo cómo se llama el autor, que decía que el logos socrático del estoicismo clásico era absolutamente compatible con las ciencias modernas y que uno podía trasladar esta figura del logos tradicional en el estoicismo y traerla al presente y no habría ninguna modificación porque, decía él, se mantenía esta idea de ley natural, por ejemplo. Eh, a mí ese argumento me parece casi infantil, porque da por sentado que esta ley natural es lo mismo y que al mismo tiempo es lo único que es importante en el estoicismo. Y claramente no. Sobre todo la primera figura que vamos a ver en un rato, esta idea de la providencia, que, que es incompatible, ¿no? Que es incompatible con una figura como, no sé, es incompatible con una ciencia moderna. Bueno, por eso quería leerlo, que lo leyéramos, porque al desglosar qué es ley natural, qué es necesidad o racionalidad y qué es providencia, eh, podíamos diseccionar y preguntarnos si es posible todavía argumentar que el estoicismo tradicional o el estoicismo hoy en día debería usar las mismas categorías de hace 2000 años. Oh, me costó mucho decirlo, pero espero se entienda. Alfonso, ¿vamos a seguir un método dialéctico o más bien retórico? Eh, Vamos como, todos, vamos como ¿cuál metodología vamos a hacer? como, mira, yo lo que hice fue leer el texto y tomé apuntes y los apuntes los puse en una tablita, o sea, en mi pared y le saqué fotos y los envié al WhatsApp. Si quieren, yo puedo comentar mis apuntes o eh, conversamos abiertamente. No. Para mí no hay ningún problema si quieren como conversarlo. O sea, si leímos el Eh, texto, por ejemplo. sí, yo creo que quizás lo más pedagógico para este momento
es aprovechar la misma distribución que existe por capítulo. Nos comentas uno de los capítulos, lo comentamos y después sigues con el otro capítulo, porque si no, si lo dejamos todo hasta el final, puede ser un poquito mucho. Ya, me encanta. ¿Qué es el resto? Primero, si leyeron el texto. Si alguien más lo leyó. Buena, cabros. ¿Aló? Yo no lo leí, pero le di como unas ojeadas al punto 3 desde mi perspectiva y, bueno, entendiéndose a los demás, excluyendo a Alfonso como amateurs en esto de la filosofía. Quizás el punto 3 sería más adecuado a nuestras capacidades. No digo que los demás no los debamos de discutir, pero el punto 3 siento que se puede lograr mayor cohesión, porque es como un tanto polémico, por decirlo de alguna forma, ese tema del deber y incluso la libertad. Ujú. El, em, Mira, ¿qué les parece? Como dice Darío, abordamos las tres ideas. Eh, providencia, providencia, racionalidad del mundo y deber, ley natural, como de forma cronológica. Intentaré ser muy breve y vamos comentando uno a uno. ¿Sí? Como para resolverlo. ¿Ya? Ah, miran, eh, me parece bien. Ya. Eh, sobre la providencia, eh, si tuviera que hacer una sola idea, eh, ¿con qué me quedo? Me quedo que esta idea de pronoia, esta idea de providencia, necesaria en el estoicismo, incluye estas tres ideas, ¿no? Es una cita que... Bueno, es una cita que proviene de Cicerón. Dice, eh, la providencia es una mente del mundo, y que la cual tiene por objetivo encargarse, administrar el mundo y prepararlo para que sea aptísimo para la permanencia, el que sobrevivamos, que no le falte nada a este mundo y que esté ordenado de tal manera que tenga belleza y ornato, o sea, pulcritudo, que en latín, y ornatus. En definitiva, son tres ideas: que podamos sobrevivir, o sea, que esté apto para que vivamos en él, sea autosuficiente, o sea, que todos los elementos dentro del mundo estén coordinados, y que este esté coordinado de cierta manera, que tenga una belleza. Eh, Estos son, por así decirlo, funciones que tiene la providencia. Lo que yo destacaría de estas ideas es que eh, destaca el texto de que, tal como nosotros tenemos una mente que moviliza un cuerpo, es decir, yo quiero mover un lápiz, o yo quiero nombrar algo, o yo quiero ponerme una chaqueta u otra, y que hay una voluntad abstracta, inmaterial, invisible en la práctica, pero que se expresa mediante la materia. Así como el cuerpo humano tiene una mente propia, el universo también debería tenerla. Hay una analogía, una correspondencia, una homología, deberíamos decir, eh, que es uno de los supuestos más grandes de esta idea de la providencia. Esto proviene de la física, que lo hemos visto hartas veces, en la que el mundo se divide de forma analítica, pero porque todo ocurre en una sola unidad, en que hay un principio que es la materia, que es pasivo, que carece de forma,
o carece de una forma previa o interna, y es inmóvil, que es lo pasivo, y hay un principio que es lo activo, que es lo divino, Dios, que es lo que da forma a la materia informe, lo que le da movimiento a la materia que no tiene movimiento. Bueno, esta división. Eh, dime. Bueno, te iba a preguntar, Alfonso, Dime. no sé qué piensas. Pues que hace meses hablábamos de un muy teórico influencia de el escepticismo de los sofistas, el pirronismo, en Séneca y en ciertos sectores del estoicismo. Ahora que comentas esta analogía de porque el ser humano tiene una mente, tiene esta inteligibilidad sobre las cosas, entonces así el universo o el cosmos en general debería tenerla. No sé si recuerdan que hace unas semanas hice una pregunta acerca de esas perspectivas sistémicas de la sociedad. Lo que hicieron fue básicamente lo mismo, pero de forma inversa. O sea, asumieron que porque el todo en conjunto, los sistemas sociales, los sistemas físicos, funcionan como eso, como sistemas, entonces el ser humano también sería un sistema. A lo que voy con esto es, no parecen tanto esta parte escéptica y relativista el asumir que porque algo funciona de una forma y como todo está conectado, entonces ese todo tiene que funcionar de manera similar. O sea, me preguntas, ¿por qué el ser humano llega como a concepciones así de, ok, como logré entender esta parte, entonces todo lo demás que comparte características similares ha de funcionar de forma similar. Y lo peor es, bueno, entre comillas, es que como lo compruebo, me doy la razón. Y ya que comentabas de la física, o sea, estos cuates sistémicos también parten desde perspectivas físicas. Entonces, como el mundo físico funciona así, entonces así también los humanos, porque son parte de este mundo y son como un engranaje más de este gran sistema. O sea, solo era como señalar un punto que, hasta qué punto es una constante en en ciertas perspectivas, ciertas cosmovisiones occidentales, y hasta qué punto es algo necesario y coherente dentro de una teoría. ¿Por qué no se puede pensar eh, las cosas de forma diferente? O sea, entiendo que estamos hablando de hace 2000 años, la teología era diferente. Incluso, bueno, el otro día estaba leyendo un poco acerca de Marco Aurelio, y a pesar de que um, paró la persecución hacia los cristianos, él sí llegaba a tener ciertas actitudes déspotas hacia personas que no profesaban su religión. Creo que los mutilaba, en general tenía castigos completamente deplorables. Y aún no es como el pequeño aporte que quería hacer. Creo que Darío tiene algo que decir. Juan Darío. O sea, como parece que estamos interviniendo ahora, este capítulo es bonito, pero cuestionable, sobre todo viéndolo desde hoy en día, desde todo lo que sabemos, tanta belleza como que no hay en el mundo. Eh, Estaba buscando esa parte donde decían que la mente del universo daba todo lo necesario para desarrollar la vida. Uno después mira el mundo y no es así. O sea, se encuentra con una realidad mucho más dura de lo de lo que parece. Uno se pregunta, ¿hay realmente algo acá planeando todo esto? Porque eh, la humanidad muchas veces ha pasado por momentos muy oscuros. Entonces, toda esa búsqueda de orden termina siendo casi como un, un deseo así, casi como una búsqueda de un paternal. Sí, o sea, a mí me... Para mí este texto eh, como que muestra lo distinta que es
lo distinto que es un conocimiento 2300 años atrás y el conocimiento contemporáneo. Eh, a mi gusto, lo necesariamente religioso que es este pensamiento. Que, por ejemplo, que esta voluntad que quiere que el mundo, que es activa y que coordina todos los elementos y que le da cierta belleza, ornato, propósito, etc. Como que lo religioso que es esto. O sea, cuando alguien nos pregunta si el estoicismo clásico era religioso, para mí lo era. O sea, no, no es posible no es posible pensar un estoicismo si no existe esta providencia. O sea, no... por ejemplo, el clásico, ¿no? Sobre todo ahí se hace esta distancia entre Aristipo, si no me equivoco, uno de los estoicos clásicos que reniega de toda la explicación física y se queda únicamente con la ética y solo apunta con el dedo como si fuese eh, como la oveja descarriada. A mi parecer, creo que es la única solución. O sea, yo no como dices tú, Darío, yo no puedo mirar por la ventana y pensar que existe un propósito coordinador, bueno, justo, y en el fondo que empuje el universo hacia una belleza, si es que hay niños en China, por ejemplo, que trabajan y hacen la ropa que nosotros vestimos, ¿no? O que existen ciudades completas que han sido destruidas para producir, no sé, algún mineral sucio. ¿Cómo hacer bello esto? ¿Cómo es una coordinación del bien? Eh, y bueno, eso. A mí me parece una conversación religiosa. Eh, que es bonita. Que creo que hay un tema ahí que es encontrarle una explicación, como decía Epicuro, como pensar que como nosotros tenemos una voluntad, este mundo tiene que tener una voluntad subyacente, coordinadora, interna, que no podemos ver, pero que se expresa en la materia. Eh, Eso me parece una posición muy religiosa y que, como se verá después, es fundamental para poder como inscribir qué es esto de como el deber, qué es esta de la virtud, cómo entender cómo es posible proponer una virtud y cuáles son los requerimientos para esta excelencia en el mundo. Si es que no existe, por ejemplo, si es que no existe una providencia o no existe una coordinación buena, racional, que coordina el bien en general y que quiere el bien completo, de qué podría agarrarse la virtud, si es que eso no existe. Eso. Bueno, eso. Para cerrar esto de la providencia, creo que un segundo punto que creo importante es que eh, la providencia le entrega esta voluntad de la naturaleza. Dice, el texto decía que su deseo e impulso, es decir, su objetivo, es la coordinación general de todos los elementos. Y que para eso a cada uno de los elementos se le provee, se le propone un fin, un propósito. Que funcione en el gran engranaje de todos los elementos coordinados. Bueno, eso, el objetivo fin. A esto yo debería como recordar, ¿no? Que esta idea, esta explicación aristotélica de que cada elemento, no lo vamos a explicar acá, pero solo para recordarlo y ustedes lo habrán visto en algún momento, ¿no? Esto de las causas aristotélicas, ¿no? La explicación más fácil que siempre se da es la figura del barco, más allá de los nombres, material, final, etc. En resumen es esta idea de que para que exista un barco, este barco ha de tener un plano, un diseño, una idea, un papel donde esté dibujado. Pero este diseño no es un barco,
sino que alguien tiene que construir un barco desde este plano. Y este plano pasa mediante el trabajo, que es la causa efectiva, mediante el trabajo de, digamos, constructores de barcos. Los constructores de barcos mirarán el plano y tomarán madera, que es la causa material, y construirán un barco. Entonces tenemos un plano para construir el barco, la madera para construirlo y el trabajo de los trabajadores o del aserradero que construirán el barco. Pero incluso si este barco está construido y está allí, si yo tomo este barco y lo pongo en el museo, digamos, el barco no está cumpliendo su rol, su objetivo, para qué está hecho. Si lo ponemos en un museo, se pierde. El barco, su destino, para qué está hecho, es para navegar. Solo allí se realiza. Entonces se necesitan estas 4 causas. Un diseño, algo que lo haga, de qué está hecho y que cumpla su fin, ¿no? De lo que quiero decir de estas 4 causas aristotélicas es que, a pesar de que mucha gente diga que el estoicismo no dialoga con Aristóteles, hay mucho, Rist, por ejemplo, insiste mucho en que Aristóteles está por todo el estoicismo. Diré que esta idea de que el forma y fin, o sea, como para qué está hecho y cómo fue diseñado, van unificadas. Y esto es una premisa que aparece en Aristóteles, ¿no? De que el diseño de este barco y su objetivo, navegar, están unificados, ¿no? De modo que el caballo, por ejemplo, está al servicio del ser humano porque puede correr, porque es fuerte, porque es un buen compañero, etc. Y dadas sus cualidades, desde esas cualidades se desprende su objetivo, para que está hecho hacia nosotros, para que cumpla su objetivo, ¿no? Y ese presupuesto es lo que Anscombe después, en este texto de Ética Moderna, lo pone en duda. O sea, no solo pone en duda, decir como que ya no tiene sentido hablar de esto. Forma y función ya no van unificados. No es posible. O sea, gente cree que todavía sí, sobre todo personas conservadoras. Pero desde el año 50 que no tiene sentido. O sea, desde Darwin en el fondo, que la forma no tiene que ver con el fin, con su objetivo. No porque las ranas den veneno, el objetivo de la rana sea proveerle veneno, no sé, a una tribu para que tenga armas, ¿no? No podemos dar... Dime. ¿Cómo? No, era una acotación pseudo jocosa al decir que eran para que la tribu se drogara. Es que el punto es bueno. No hay... Puede ser para que la tribu se drogue. E incluso la droga, normalmente uno diría, ya, es para que se comunique con los dioses. No, puede ser simplemente lúdico o para asesinar a tus enemigos. O sea, no porque haya una forma va a haber una función determinada. Bueno, en el estoicismo sí. En el estoicismo clásico, sí. Dado que tenemos el uso de razón, seremos excelentes si es que hacemos un uso apropiado de aquella cosa que se nos dio. Dado que tenemos un cuerpo, este cuerpo ha de estar en su grado de excelencia, en su mejor, cumpliremos nuestro deber, como veremos al final, si es que lo ejercitamos de tal manera, si llegamos a cierta fortaleza, si es que cumplimos la función. No. En filosofía moderna eso no tiene sentido. No, nadie nos dio una función, un fin, un propósito para que nos coordinemos en general en este engranaje que es el universo. O sea, no porque los niños puedan trabajar.
deberían cumplir su rol de estar trabajando y producir ropa, lápices o lo que hagan en China. Eso. ¿Darío? Entonces concluimos que no hay tal providencia. A mi parecer, esto es una idea religiosa. Alguien puede creer que existe providencia, pero no. Quizá aquí lo que a mí me asombra del estoicismo tradicional, o sea, los actuales que leen el estoicismo y lo leen como si fuese un texto religioso, es que se saltan todo el debate contemporáneo y dan por sentado de que eh, esta lectura religiosa de la realidad es una lectura científica, de que sí existe o que está subyacente y que sí hay una providencia. Y si así fuera, uf, el mundo realmente sería súper distinto. Ya, me gustaría ser un poquito abogado al diablo, pese a que estoy mucho más del lado de que no hay nada. Yo creo que sí. Ujú. Hay algo que es más que nada. No sé cómo llamarlo efectivamente, pero es que vivir en este mundo algo te da. No sabría cómo decir, porque como uno no está descontextualizado, uno en estricto rigor nace en su tiempo. Eh, Nosotros nacimos en un estadio particular del ser humano, del Homo sapiens, y supuestamente deberíamos estar bien adecuados para esta situación, porque estamos dentro de un proceso evolutivo. ¿Qué tan efectivo es eso? Difícil decirlo. Quizás el problema es que estamos haciendo la pregunta al revés. Eh, Cuando se quiere ver un orden, una sucesión, un progreso, quizá al contrario, lo que va sobreviviendo, más que tenga una disposición a ir ganando. Mm. O sea, lo que yo tengo entendido es que eh, en, en Darwin en adelante se independiza la razón, o sea, se independiza forma y función. Y no es necesaria que para que exista una forma que ésta tenga desde, no sé, desde la eternidad un objetivo determinado. Simplemente dio el caso que, dadas ciertas condiciones climáticas, los animales que justo estaban provistos de plumas, digamos, sobrevivieron con más proporción que los que no tenían plumas y terminaron expandiéndose y sobreviviendo y ocupando todas las tierras. O sea, la aptitud ahí están primero el azar de por medio. Y que no es necesario un Dios proveedor o un Dios que nos dio un motivo, una función, un destino, para que cualquier animal tenga ejerza una función mecánica o, eh, o que tenga alas o que, no sé, sea hermosa o que tenga el pico de cierta manera y que la flor tenga cierta otra y que justo coincidan y se coordinen, no es necesario. O sea, no, el- eh, con Darwin en adelante el argumento de Dios pasa a ser un argumento innecesario. Eso. Categórico. Em, Eh, Dime. de todo el tiempo podríamos seguir, ¿no? Sobre el segundo tema, entonces, esto de la racionalidad del mundo, en resumen, lo que el texto dice es que si por un lado la providencia es una voluntad divina que tiene un objetivo o un propósito para la naturaleza, o para la totalidad, es decir, por ejemplo, comillas, que exista el bien, que todos florezcan, queremos, o la voluntad quiere que, no sé, crezca, o que, bueno, etcétera.
esta otra función, la racionalidad del mundo, lo que hace es establecer las reglas o las exigencias normativas o lógicas. Cito, el texto dice, son las fórmulas inquebrantables bajo los cuales el logos ordena temporal y causalmente el mundo, estableciendo las cadenas de funcionamiento de los fenómenos. O sea, si por un lado la providencia es un objetivo, esto es lo que quiere, la racionalidad del mundo es la relación causa-efecto y mecánica entre los elementos que restringe el funcionamiento de esta voluntad divina. O sea, habrá detrás de las piedras y detrás de todo el funcionamiento del cosmos un objetivo, una persecución de un bien, la belleza, el orden y el placer, por así decirlo. Eh, eh, la racionalidad divina, que es otra facultad del logos, establecerá las restricciones por las cuales esta belleza, orden y placer se van a dar. La analogía que se usa es espermáticos, ¿no? Está el espermaticón logón, que es seminal, dice el texto, usando esta idea de la semilla. Porque la semilla solo florece bajo ciertas condiciones. Y al mismo tiempo establece no solo los tiempos en los cuales va a crecer, sino las condiciones bajo las cuales esta semilla crecerá. Esas son las condiciones necesarias de causalidad. Y el texto insiste harto en que esta voluntad divina, si bien puede desear el bien, son las reglas de la realidad materiales las que restringen a este deseo de la naturaleza, este deseo de la voluntad divina, que es la providencia. A esto yo quisiera, les puedo mandar el texto después, pero es bueno, lo puedo buscar. Decía, parece que se llama algo así como "Is Stoic God compatible with contemporary science?", algo así, es como es compatible. Y el texto decía que sí, insistía en que sí, sobre todo por estas reglas normativas, restrictivas, que impone exigencias lógicas de concatenación de los fenómenos. A mí me parece un argumento muy ciego, porque está tomando la parte por el todo, es decir, está diciendo, dado que existen reglas lógicas, racionales en el funcionamiento del mundo, que yo creo que sí, que existe, yo sí creo que existe una racionalidad del mundo, es decir, las reglas mecánicas, dice, y por tanto el logos estoico clásico es compatible con la ciencia moderna. Bueno, pero ahí lo que está haciendo es esconder debajo de la racionalidad del mundo, camuflar la providencia. Es decir, que dado que existen reglas mecánicas de funcionamiento, el logos clásico se puede traer al presente, pero ahí está escondiendo la providencia, ¿no? Eso quería decir. Para ganar con esto, me imagino que ya viste algo del logos clásico en su formación. Bueno, ¿Disculpa? me imagino que decía que Christopher quizás pueda saber opinar algo sobre esto, como mencionaba lo del logo clásico. Aquí, ¿no? Pues no sé que tenga mucho que decir, pero va por lo mismo que dice Alfonso, de que en categorías de realidad muchas cosas quedan atrás como de 2000 años de filosofía, de que esas categorías de que las cosas deban de tener una razón de y una razón para un final último, como normalmente se dice, pues quedan a veces obsoletas, pero como por si se puede hacer abogado del diablo, podría hablar como de esto que habla de la racionalidad, de que, cómo, por así decirlo, cómo soluciona el problema del mal, de que no se cumplan estas categorías o reglas.
de que habla dos posiciones, una de Crisipo y una de Cleantes, creo. Que una era de que todas estas categorías son que, a ver, de que todos estos no cumplimientos a la normatividad del logos o de la providencia no se cumplan, bueno, o ser partes de la providencia ya que esté provisto de esta o de que fallos desatendidos a esta. Creo que era esto lo que se decía de que, ay, a ver, En resumen era como una proponía que el mal existe para que exista su opuesto. O sea, no las reglas de la razón, ¿cómo se llama? De la racionalidad del mundo exige que para que exista el blanco tiene que existir el negro, que para que exista el bien tiene que existir el mal, por tanto es compatible con la providencia. Esa es una. La otra posición era, dado que existe, lo que está haciendo la providencia es que después, con la conflagración, no solo lo remueve, pero como que lo arregla en el fondo. Es como, incluso si existe el mal, luego con la unificación del todo, esto retorna al bien. Entonces, que no hay problema, que en el fondo esto, que incluso si es que uno mira el mundo y no está bien, mira, no importa, la providencia igual funciona, eso. que se hace de vista gorda a todas las masacres que han habido durante toda la historia. Claro. Es como decir, y es que era ya, eh, quizás tenía que morir, pero de esa forma, de verdad no había mejores opciones, es muy forzado. Muy forzado. Sí. O sea, a mí me parece como insólito que alguien defienda estos argumentos todavía. O sea, eso. Es que dan ganas de creerlo, dan ganas de que sea esto, como que hubiera alguien a quien pedirle explicaciones, pero es que la realidad dice todo lo contrario. Es como cuando se escucha, se lee a Platón hablar del alma inmortal, como que termináis casi queriendo que sea cierto, pero después te acordáis de que no hay evidencia, Claro. y hasta ahí queda. El, por último, el texto habla de esto de la ley natural o el deber. Ley natural como nomos y el deber con café con. En resumen, yo debo decir que hay una tensión, dirá el texto, entre el deseo de la naturaleza y las reglas mecánicas con las que éstas deben cumplirse. Y es que el deseo de la naturaleza es que todo funcione en su florecimiento máximo, pero que habrán reglas mecánicas que lo impedirán porque tampoco puede, no es como la providencia cristiana o la providencia de eso, cristiana, en la que Dios lo puede todo, lo conoce todo y es todo bueno, ¿no? Hay reglas de restrictivas. Eh, y esta tercera idea, la ley natural, eh, decía el texto, es más bien em, es como la solución a esta tensión. Dirá, en resumen, que a cada elemento, bajo esta figura de la oikeiosis, eh, a cada elemento, a cada ente, se le provee con las condiciones fundamentales necesarias de desear el bien y de huir del mal o de aquello que le restringe, es decir, eh, por así decirlo, le incorpora de forma natural una tendencia interna de eh, eh, act- actuar de manera apropiada, es decir, de cumplir lo apropiado para este tipo de criatura, eh, que no es otra cosa que un deber ser. Es decir, la figura de la virtud, ¿no? La excelencia normativa que tiene eh, la naturaleza. O sea, este telos, en el fondo, este deber que viene con nosotros de antemano. Eh, y, y ahí se vinculan, en definitiva, eh,
la excelencia o la virtud o el arete del tipo de animal que uno es o que cada uno de los entes es, y una ley en el sentido como se hace una unidad entre la ley como estatal y una ley cósmica. Es decir, lo que es apropiado para cualquier tipo de ciudadano, como legal, nomos, y lo que es apropiado para todo, comillas, ciudadano cosmopolita, de la naturaleza, como de participar como en este gran concierto de entes que se coordinan para que funcione la naturaleza. A mi parecer, esta idea del deber es como continúa con esta idea aristotélica, ¿no? De unificar forma y fin, de unificar el plano, aquella cosa con la que fuimos estampados, el destino preestablecido. Y si seguimos más atrás, no es otra cosa que el mundo de las ideas platónico, es decir, el perro que incluye todos los perros. La mesa, que es al mismo tiempo todas las mesas, pero que no es ninguna mesa. La mesa ideal, ¿no? Que es el plano que dijimos del barco, la forma, ¿no? Y que unifica la forma con el fin, navegar, que el perro mueva la cola, que el caballo llegue a cierta velocidad, que el humano llegue a cierto nivel de excelencia por naturaleza. Bueno, eso. A mi parecer es es la continuación. Y dirá el texto que esto sí tiene una fuerza, por así decirlo, normativa. Así como, comillas, se castiga, en el fondo, a quien sale de la ley del Estado o de la ciudad, no es que se esté castigando porque ha sido malo, sino porque es insuficiente. Y que si es que el ciudadano se diera cuenta de que al cumplir las reglas de la ciudad le hace el bien al resto, sería racional para el sujeto, para el ciudadano, acatar las reglas de la ciudad. Así como Sócrates que se entregó a morir bajo las reglas de la ciudad. Bueno, eso sería un deber natural, una ley en el fondo. Cosa, de nuevo, que hoy en día, a mí parece no tiene sentido. O sea, no. Yo quería con este texto que nos preguntemos, ¿no? Es como, primero, es necesario que qué tan necesario es que fundemos un estoicismo en una contemporáneo en una física que tiene 2300 años. Una respuesta típica es fundamental y no podemos esquivarlo. O sea, si alguien quiere, comillas, ser estoico, o alguien quisiera hablar de virtud o de excelencia, necesariamente tiene que recurrir a un cosmos ordenado que le entregue un sentido interno naturalista, y que sea como tu camino hacia donde crecer, hacia donde explorar, hacia donde llegar a la virtud. Eso lo he escuchado muchas veces. Y que se cita harto a mismo Cicerón, que estábamos leyendo el otro día, de que el sistema coordinado como lógico del estoicismo está tan bien armado que si tú cambias una palabra o una coma, el edificio se desmoronaría. Y claro, yo creo que tiene sentido ese argumento, como en un sentido teórico, yo creo que es así. O sea, para ser un estoico en términos clásicos, sin duda es necesario tener una providencia. Porque si no, no tendría sustento. Al ser una ética naturalista, debemos partir desde una física que coordine y que unifique
forma y función. El problema es que esa idea de la forma y función unificada ya no... O sea, nadie que se respete la persigue. Alguien moderno que habla de eso todavía es Philippa Foot. Pero, mira, lo puedo buscar después. Hay un texto que leí hace harto tiempo que analizaba esta figura de que de los fundamentos como biológicos de Philippa Foot. El texto defendía que Philippa Foot todavía recurre a Aristóteles. Tiene una biología aristotélica y no recurre a la ciencia moderna, específicamente a Darwin, que daba por sentado que todavía era posible hablar en un lenguaje natural de virtud. ¿Por qué? Porque unificaban función y forma y función. Grave error, en el fondo. O sea, más allá de que Philippa Foot lo haga, no, hoy en día no. Creo que es muy complicado. No solo es muy complicado, yo diría que es como intelectualmente irresponsable. Porque no estás... en el fondo nadie hace ni astronomía desde Aristóteles. O sea, vayan a hablar con el biólogo que quieran, nadie va a hablar desde Aristóteles. O este gran argumento que se dice que la física del estoicismo contemporánea debería pensarse como una ciencia que incorpore psicología, antropología, sociología, como en el fondo una descripción del mundo, material del mundo, científica del mundo. Y la sociología contemporánea, o sea, nadie, es como que esta idea de forma y función es como que o sea, es anticientífica en el fondo. Peca, como dice Anscombe, de un biologicismo metafísico. Bueno, eso. Mira, hay un aquí está, autoconservación. Hay un texto que propuse que leyéramos que se llama de Medios y Fines de Horkheimer, que es una... No lo voy a leer entero, sino que voy a leer un extracto. Él decía... Hay un texto... Tendría que buscar... dice... habla de la forma en que nosotros comprendemos la razón. Esta es la quinta página, algo así. Dice... dice, tal visión afirmaba, está hablando de una racionalidad, lo que está haciendo es hablar de una racionalidad premoderna y moderna, ¿no? Dice, tal visión afirmaba, la premoderna, tal visión afirmaba la existencia de la razón como una fuerza contenida no solo en la conciencia individual, sino también en el mundo objetivo. Dice, en las relaciones entre los hombres y las clases sociales, en instituciones sociales, en la naturaleza y sus manifestaciones, grandes sistemas filosóficos, como los de Platón y Aristóteles, la escolástica, que toma a Aristóteles y la unifica con la religión cristiana, y el idealismo alemán, se basan sobre una teoría, comillas, objetiva de la razón. Esta aspiraba a desarrollar un sistema vasto o una jerarquía de todo lo que es, incluido el hombre y sus fines, que es justo lo que estamos hablando ahora. El grado de racionalidad de la vida de un hombre podía determinarse conforme a su armonía con esta totalidad. Es decir, mi razón interna y la razón general. La estructura objetiva de esta, no solo del hombre y sus fines, debía de servir de pauta para los pensamientos y las acciones individuales. Tal concepción de la razón no excluía jamás la razón subjetiva interna.
personal, sino que la consideraba una expresión limitada y parcial de una racionalidad abarcadora, vasta, de la cual se deducían criterios aplicables a todas las cosas y todos los seres vivientes. Justo lo que estamos hablando ahora. El énfasis recaía más en los fines que en los medios. Aquí ya voy a cerrar. La ambición más alta de este modo de pensar consistía en conciliar el orden objetivo de lo racional, tal como lo entendía la filosofía, es decir, el mundo externo, con la existencia humana, incluyendo el interés y la autoconservación. Así, Platón, en su República, quiere demostrar que el que vive bajo la luz de la razón objetiva es también afortunado y feliz en su vida. En el foco central de la teoría de la razón objetiva no se situaba la correspondencia entre conducta y meta, ¿no? Podemos hablar de eso en otro instante, sino que las nociones que trataban de la idea del bien supremo, del problema del designio humano, lo que estamos diciendo recién, y de la manera en cómo realizar las metas supremas. Bueno, voy a continuar, pero lo que el texto en definitiva dice es que hay una teoría que entra en crisis con el inicio de la modernidad, en que existe una razón externa llamada razón objetiva y la razón subjetiva. Y que esta razón objetiva, el ordenamiento general cósmico del mundo, que involucra estas tres, ¿no? Una voluntad divina, la providencia, las reglas bajo las cuales el mundo se coordina, esta la racionalidad del mundo, y el deber ser, cuál es el fin último del ser humano, es decir, el deber, la ley natural, estas tres, lo que hablamos ahora, están unificadas y que hay un orden externo objetivo. Bueno, la modernidad traerá la ilustración, pondrá en duda estos elementos y se dará cuenta que la razón, bueno, esto es una posición pesimista, pero que creo que es casi el canon contemporáneo, que la razón, si bien puede pensar este tipo de ideas, en la práctica es una razón de encontrar medios para los fines, es decir, es una razón práctica. Bueno, el texto es mucho más largo y quisiera, en otro momento deberíamos conversar de él. Pero este texto está escrito del 50, ¿no? El 49, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, a raíz de lo mismo, como se pregunta, ¿cómo es posible que la racionalidad o el orden general del mundo, coordinador, providencial, etcétera, etcétera, no solo permita, sino que sea racional en la práctica, invadir otros países, escoger a los judíos, ponerlos en campos de concentración, etcétera? El texto es un poco terrible, pero justo apunta a que estas tres ideas, la providencia, la ley natural y la racionalidad del mundo, no tienen cabida en una posición moderna. Eso. Eso sí. ¿Qué soluciones hay? Yo creo que hay que ser escépticos en general de la razón. Pero yo creo que todavía podemos llegar a la virtud o empujarnos hacia la virtud, pero no es necesaria que esta virtud provenga de la naturaleza. Creo que esta es una figura, bueno, lo he dicho en otros momentos, considero que esta es una figura más bien pseudo-religiosa. Se le atribuye al cosmos un orden que es bueno, justo y providencial, y se le atribuye al sujeto la posibilidad de encontrar una armonía en este mundo. Lo que a mí me parece una locura. Sobre todo si un mundo es injusto,
es un mundo lleno de conflictos, donde la, o sea, la primacía de las relaciones humanas están pasadas por la dominación, el dolor y la explotación. Em, y sin embargo, yo creo que sí podemos proponer el bien, eh, pero no porque sea natural, no porque sea armónico, ni que tenga una justificación metafísica. Es como, sino creo que porque nosotros podemos llegar a soñar mundos que sean distintos y que estos mundos que sean distintos sí puedan expresar ciertos valores. Es el clásico argumento que hace una arqueóloga, Lynn Meskel, en un artículo del 95, que es muy famoso, eh, que se llama Himbutas, New Age Archaeology y algo así como Feminism, algo así, lo puedo buscar. Pero la autora se llama Lynn Meskel. Ella, en muy pocas palabras, es una arqueóloga de una corriente que se llama postprocesual y dice que en su época hay una corriente del feminismo que para fundamentar sus actos, su proyecto de sociedad en definitiva, está usando la obra de Marija Gimbutas, que es una arqueóloga bien famosa, que es de las primeras que escriben sobre el patriarcado, este origen estas sociedades que tienen carrozas y que dominaron a las agrupaciones matrísticas y que trajeron la dominación y que la razón, etcétera, etcétera. La autora Lynn Meskel dice, y que el feminismo de su época, de finales de los 90, está recurriendo a un paraíso pre-patriarcal inexistente, del cual no existe evidencia disponible, como para fundamentar un futuro donde feminista, donde habría igualdad de relaciones, etc. Y ella decía, amigas, esto no es necesario, o sea, no necesitamos recurrir a un Edén perdido o un paraíso perdido para levantar el futuro. Es como si nosotros estuviésemos, es como lo que también se hacía en el siglo XIX, ¿no? En la posición marxista, por ejemplo, que se pensaba que existía un comunismo primitivo, que era bueno, libre, que éramos todos iguales, etcétera, etcétera, y que en el futuro deberíamos retornar a este paraíso perdido. Y Lynn Meskel decía, y no es necesario, o sea, ¿por qué tenemos que recurrir a escenarios inventados, esencialistas, cuasi religiosos, para proponer una política moderna de derechos civiles y de igualdad política, que tiene que ver con ponernos de acuerdo y proponer una sociedad en contexto material que haga libres a todos los sujetos? O sea, ¿por qué tenemos que traer desde el pasado un invento para levantar un futuro? Decía ella, esto es una narrativa, no es necesario. Bueno, yo creo que creo que la virtud funciona, tiene un mecanismo que funciona igual. ¿Por qué tenemos que pensar o traer a Dios que fundamente el bien si es que nosotros, mediante la razón práctica, de todas maneras podemos proponernos a nosotros mismos limitaciones y restricciones que hagan que el mundo sea justo? Eso. Muy bien dicho, Alfonso. ¿Cómo? Muy bien dicho, Alfonso. Lo peor de Creo todo... que Dale. Camus lo formula en algún momento en El hombre rebelde, que decía que el estado de rebeldía frente al mundo era decir, ya no me preocupa tanto lo que es, sino lo que puede ser, o lo que debe ser, una de dos, pero mostrando esa actitud del ser humano frente a la realidad contingente, que es decir, que puede que las cosas no estén bien, puede que haya muchas cosas que haya que mejorar, pero está esa posibilidad de pese a todo, pese a que no hay un orden superior,
poder hacer algo en este mundo, en este tiempo que tenemos. Así es, bueno, así lo pienso yo en el fondo. Estoy de acuerdo contigo, Darío. Pienso que no es necesario. Y por otra parte, lo más terrible de imponernos como una lógica naturalista es que dejamos de reflexionar. Siento que, como todo pensamiento religioso, damos por verdad ciertas cosas y nos presentamos inamovibles sobre lo nuevo, como por ejemplo los roles de género, que es uno de los grandes problemas que aparecieron acá en estos grupos de internet de estoicismo. De que dada cierta forma, necesariamente hay una función que es la masculina y hay una función que es la femenina, ¿no? Son posiciones Sí, y mm. al día de esto yo tampoco creo que signifique que haya que abandonarlo todo. Por ejemplo, yo creo que el practicante del estoicismo tiene que ser un observador de la naturaleza porque sigue siendo como una fuente, no sé si de verdad, pero al menos de inspiración. Si hay un orden, tiene que ser este orden natural que se ve o que se intuye al menos. Mm. Bueno, eso. El texto era un poco difícil, pero pero me parece se leía, se podía leer, ¿no? Igual mandé como los dibujos que hice los resúmenes que tiré en, en el muro, ¿no? Con tiza, que creo que puede servirles. Sí, de hecho, el texto era bastante bonito. La primera parte, sobre todo el primer capítulo, era muy poético en ciertas partes. Como digo, lo decía de una forma tan bonita que daban deseos de creerlo, que efectivamente Mm. hay un orden superior. Y para el futuro, si alguien quiere leer textos sobre qué ocurre cuando uno renuncia a la metafísica, es que es que la virtud se pierde y después ya no hay forma de fundamentarla, que es también uno de los argumentos que he encontrado en el estoicismo tradicional. Hay un texto de Julianas. Ay. Aquí está. De Marta Nussbaum, que se llama Virtudes no relativas, un enfoque aristotélico, de un texto que saca Nussbaum con Amartya Sen, que es un compendio que se llama La calidad de vida. Si no me equivoco, es el capítulo 10. No es el momento de comentarlo, pero allí en el fondo, da una solución que normalmente uno piensa o que la ética de la virtud moderna, al no tener un basamento metafísico, cae en relativismos, ¿no? Es insostenible proponer como un proyecto de virtud si es que no hay un Dios que lo señale o no existe lo que después Anscombe llama biologicismo metafísico. Y dice, no, es posible, sobre todo en Aristóteles está la idea, bueno, y lo argumenta, es ordenada, etc. Los insto a leerlo. El texto se llama de nuevo Virtudes no relativas, un enfoque aristotélico. Está en internet. Eso. Un gusto, ¿Cómo? un gusto como siempre. Yo creo que con eso estamos. En el fondo, si la verdad era como presentar las ideas centrales del texto y que los invito a leerlo. Em, Creo que es súper ordenado. Creo que em,
reconociendo las diferencias entre los tres tipos de función que tiene el logos, uno podría preguntarse si es que cuáles de estas todavía continúan. A mi parecer, es evidente que todavía continúa esta idea de la racionalidad del mundo, es decir, estas restricciones o las fórmulas inquebrantables bajo las cuales, etcétera, el logos ordena temporal y causalmente el mundo, es decir, esta cadena de consecución de los fenómenos, todavía funciona. O sea, no podríamos hacer ciencia si es que no existiera esta concatenación causal. Eh, eh, bueno, alguien que sepa más de epistemología podrá ponerlo en duda, etcétera, pero a mi parecer en general cómo funciona. Eh, pero esta idea de que hay una voluntad divina que tiene un objetivo y que a cada uno de nosotros se nos entregó una función derivada de nuestra forma, o sea, ya no se sostiene. O sea, yo creo que nadie que se respete la dará esta forma naturalista. Y para cerrar, esta idea de la ley natural o el deber, claro, de nuevo los insto a leer este texto de Anscombe, es muy complicado, pero se lee, o sea, aunque se lea un par de veces, de que ya no existe un deber. Desde Anscombe en adelante, desde el 58 en adelante, la ética de la virtud no estás obligado a llegar a la virtud, como sí ocurría en el estoicismo clásico. Lo que ahora es una posibilidad. O sea, si tú quieres llegar a ese tipo de excelencia, pues bienvenido. Pero nada te obliga. No hay una obligación natural para hacerlo. Bueno, eso. Christopher. Una duda que me acaba de surgir, que no sé cómo tú la veas, de que si es posible como un tipo de conciliación de la, como así decirlo, de la naturalidad racional del hombre, despojada del carácter providencial, dejando como la pura racionalidad, de que tenemos como de carácter ordenado, puramente ordenado, porque así funciona la realidad, y de que naturalmente, por así decirlo, tenemos características propias, no dadas por un logos providencial, pero que contingentemente las tenemos, Uh-huh. y de que si se puede como de cierta forma seguir como ese papel que tenemos como de la racionalidad. No supe cómo plantearlo, pero no sé si se entendió. Mm. Es... Yo pienso que la razón humana es un milagro, así de fuera de lugar. La razón humana, esta capacidad de ordenar causas y efectos, de coordinar de forma ordenada las cosas, de leer el mundo, de interpretarlo, leerlo, etcétera, y proponernos a nosotros mismos cómo podría esta cosa ser mejor, cómo podría este cuchillo cortar mejor, cómo podría uno llegar a ser más rápido, cómo podría esta casa ser más fuerte y resistente, cómo podríamos dominar los elementos, etcétera. Para mí es un milagro. Y es una suerte evolutiva. O sea, hubo un momento de fortuna en el que el ser humano llegó a preguntarse quién era, por qué, cómo es que alguien tenía sexo con otro alguien y 9 meses después emergía un animal que tenía la cara del tipo con el que tuvieron sexo. Como cómo se relacionan estas cosas, se descubrió cierta relación causa y efecto, a lo que se suma el uso del lenguaje. Bueno, eh, para mí no es necesario una compatibilización. O sea, para mí no es necesario que exista esta providencia. Eh,
la mera capacidad humana del poder soñar, del poder de una razón que explore, por ejemplo, que podría soñar con cómo podríamos nosotros resolver el hambre humana, o sea, el hambre de los seres humanos, cómo podríamos reducir la conflictividad entre comunidades, por ejemplo, cómo podríamos nosotros reducir el nivel del narcotráfico porque existen técnicas para esto, o sea, la razón es muy práctica. Nada de eso requiere un telos, que es un fin último, y nada de eso requiere que haya una providencia que nos entregó una naturaleza, sobre todo en ámbitos humanos, ¿no? Siento que el ser humano, los colectivos humanos, eh, eh, pueden llegar a cierta... Creo que esta armonía a la que se pueden llegar las comunidades humanas, no, a mi parecer, no responden a ninguna armonía preestablecida anteriormente. O sea, la misma idea de la integración en sociología es un problema enormísimo que nadie que nadie usa como explicación proveniente ni de los cielos, ni de la naturaleza, salvo los New Age y el esoterismo, como justamente Maturana, que habla del amor y que la mano está hecha para acariciar y para ponernos de acuerdo y que está en nuestra naturaleza llegar a ese bien. Yo creo que no es esta compatibilidad, yo creo que no es necesaria. Y esto se le podría llamar, ¿cómo dice? A mí, no lo sé. Yo creo que el estoicismo es yo tomo el estoicismo como un movimiento cultural. Así como los judíos, no sé, tuvieron esta refundación, si no me equivoco, en los años 60 en Estados Unidos, la reforma, si no me equivoco, en el que se toma el judaísmo y las reglas del judaísmo de forma más laxa, respondiendo a los cambios tecnológicos y los nuevos objetivos de judío un poco más laico, o el cristianismo que tuvo su gran giro en 1517. No hay doctrina que se mantenga estática 2300 años. Si esto se le llama estoicismo, neoestoicismo, estoicismo moderno, yo creo que no. O sea, para fines analíticos, claro, sirve ponerle nombres. Lo que se usa normalmente es como un nuevo estoicismo, que es lo que hace Lorenz Becker, un nuevo estoicismo. Porque claramente no podemos hacer un estoicismo contemporáneo, actual, o sea, de la vida cotidiana, hoy, que tenga las mismas reglas y lógicas que vimos hoy día, que no tienen cabida en la vida cotidiana, que no tienen cabida y no tienen sustento en una ciencia donde la providencia, que no tiene sentido que exista una voluntad subyacente que quiera coordinar todas las cosas de forma buena, justa y, bueno, providencial. ¿Es necesario que se llame neoestoicismo? Y bueno, quizás sí. En la práctica todos hacemos estoicismo contemporáneo, ¿eh? Incluso los cristianos. Los cristianos no. O sea, por eso se habla de un cristianismo primitivo, por ejemplo. No puede parecerse. Ni el cristianismo mexicano se parece al cristianismo italiano. O sea, no perteneciendo a la misma época, tiene formas culturales distintas. Porque la cultura es distinta de cada uno de los lugares donde ese cristianismo ocurre. Eso pienso. No, yo tengo que tirarme ya, me esperan. Sí, está bien, yo también. ¿Qué les parece? ¿Lo dejamos hasta acá? Sí, Aguante. Voy a parar un eso. gusto como siempre. Bacán. Gracias por asistir.